la clase número 8, 9 y 10. Esas son las 3 clases que van a entrar para el examen final. La clase 8, 9 y 10, y el día de hoy vamos a repetir la 9 y la 10, que son de donde más temas voy a sacar para el examen. Depois a gente vai fazer um repasso assim pontual? Você vai fazer um repasso pontual? Vamos a hacer un repaso puntual, no vamos a dar toda la clase porque va a ser muy cansativo. Tá bom. O sea, no es solamente lo importante de cada virus, cada vacuna también. Tá ótimo. Con sarampión, o sea, la clase sería primero con enfermedades virales. Bueno, el sarampión es producido por el virus del sarampión que forma parte de la familia Paramyxoviridae. Solamente está disponible dentro de como huésped el ser humano. Por lo tanto, para que una persona tenga sarampión, debe contagiarse a través de otra persona. Entonces, etiología, virus del sarampión de la familia Paramyxoviridae. Método de contagio de persona a persona por vía respiratoria, es decir, por tos, secreción nasal o objetos contaminados. Bueno, el sarampión tiene 4 fases durante el periodo de enfermedad que puede tener cada paciente. La primera fase es el periodo de incubación, donde el paciente no tiene síntomas, por eso se le llama periodo de incubación, pero ya se produce la primera viremia en el paciente, es decir, que el virus se multiplica y comienza a viajar por la sangre. En esta fase predomina su ocupación sobre todo en los ganglios linfáticos del paciente. Entonces, primera fase asintomática. Segunda fase es la fase prodrómica, o también podríamos llamarle la fase respiratoria, que sería donde el paciente inicia un cuadro gripal, es decir, comienza con dolor de garganta, tos, rinorrea acuosa, por ejemplo, coriza, que significa congestión de las fosas nasales, es decir, vemos la nariz del paciente muy rojizo, por así decirlo. Y también tiene una fiebre alta y persistente. En esta fase es difícil diagnosticar el sarampión porque simula otros virus respiratorios que producen un síndrome gripal. Pero ¿qué es lo que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico en esta fase? Las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son lesiones que simulan como unas úlceras dentro de la mucosa oral del paciente, a nivel de las mejillas, las bochechas, por así decir en portugués. Entonces, en la fase prodrómica, lo único que nos da el diagnóstico son las manchas de Koplik que tiene el paciente. Esto solo vemos en sarampión, es patognomónico de la enfermedad. Bueno. Y también no olvidarse que produce una conjuntivitis, pero sin secreciones. Es decir, ojos rojos, pero nada de secreción ocular. Bueno, luego tenemos la tercera fase, que es la fase exantemática. Muchas veces ahí ya se hace el diagnóstico, porque el exantema que produce el sarampión es muy característico. Otras enfermedades no producen este tipo de lesiones. Bueno, el exantema del sarampión es un exantema maculopapular. Acá. Bueno, nosotros tenemos varios tipos de lesiones. Mácula sería, por ejemplo, cuando nosotros notamos un cambio de coloración de la piel, pero no tiene ninguna sobrelevación, no se puede palpar esto, solamente vemos un cambio de coloración. Bueno, pápula sería ya con una pequeña sobrelevación. Nosotros palpamos la piel del paciente y sentimos un cambio en la superficie, o sea, sentimos que hay algo dentro de la piel del paciente. Bueno, esto sería en sarampión. Si por ejemplo tenemos un paciente con varicela, ya tendría
vesículas. Y luego, si este líquido en su interior es un exudado, por ejemplo, pus, a esto se le llama pústula. Este sería trasudado. Ahí. Entonces, mácula, cambio de coloración de la piel. Pápula, una sobreelevación con cambio de coloración. Entonces, esto dos sería del sarampión. En varicela vamos a tener estos dos y aparte otras lesiones nuevas, que suele ser vesícula, cuando hay un líquido dentro de la piel contenido, que es un trasudado, se le llama vesícula. Pero si tiene pus en su interior, es decir, ya un exudado, a esto se le llama pústula. Por lo tanto, un paciente con varicela tiene los 4 tipos de lesiones, mientras que el sarampión y la rubeola, por ejemplo, solo tienen mácula y pápula. Bueno, entonces, ¿cómo es el exantema del sarampión? Es máculo-papular, zonas con cambio de coloración y zonas con sobreelevación de la piel. Es céfalo-caudal, empieza en la cabeza y luego va descendiendo a lo largo del cuerpo del paciente. Bueno, es confluente, es decir, que las lesiones comienzan a unirse para formar lesiones mucho más extensas, como si fueran unos caminos en la piel del paciente. ¿Ven cómo acá parece que sigue un trayecto? Las lesiones se unen y forman como caminos. A esto se le llama confluente, que se unen las lesiones para formar lesiones más extensas. Bueno, este exantema en promedio dura unos 7 días. Cuando comienza a desaparecer el exantema, empieza a desaparecer en la línea media y por último de las extremidades. Es una desaparición en forma centrípeta. Empieza en la línea media y por último las extremidades. O sea, de adentro para afuera desaparecen las lesiones. Bueno, este exantema maculopapular es pruriginoso, pero generalmente no produce dolor. La varicela, por ejemplo, sí puede producir dolor en el paciente. Bueno, entonces acá tenemos la fase exantemática. Exantema maculopapular confluente que inicia en las orejas y es céfalo-caudal. O sea, de arriba para abajo. Desaparece en forma centrífuga, es decir, en la línea media comienza a desaparecer y luego ya desaparece en las extremidades. Dura 7 días en promedio y puede afectar palmas y plantas en el paciente en la mitad de los casos. Es decir, que no siempre afecta manos y pies del paciente. Bueno, ¿durante qué fase es contagiosa? Bueno, ya puede empezar el contagio en la fase prodrómica, pero se tiene en cuenta sobre todo la fase exantemática. El virus se contagia por 7 días desde que empezó las lesiones en la piel del paciente. Por lo tanto, el niño tiene que estar aislado por 7 días desde el primer día que empezó el exantema. Desde ahí se cuenta 7 días el paciente aislado para no contagiar. Bueno, y por último tenemos la fase de recuperación. Ya no tiene lesiones el paciente y solamente tiene tos hasta que desaparecen ya este último síntoma del paciente. Bueno, en esta fase es muy importante tener en cuenta que es la fase donde puede aparecer complicaciones por el sarampión. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Son complicaciones de las vías respiratorias, porque se contagia a través de las vías respiratorias. La causa más frecuente de muerte en sarampión es la neumonía por sobreinfección bacteriana. Es decir, que el paciente empieza un sarampión, este virus produce necrosis en el aparato respiratorio, lo que facilita, por ejemplo, que un estreptococo o un estafilococo produzca una neumonía
en el paciente. Bueno, ¿es la complicación más frecuente? No. La complicación más frecuente es la otitis media, solo que esto no causa la muerte del paciente. Lo que causa la muerte son las neumonías sobre todo. Y en casos raros en inmunodeprimidos podemos tener encefalitis también en algunos pacientes, pero no es frecuente. Lo más frecuente es otitis media. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de muerte? La neumonía por sobreinfección bacteriana. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico sería, clínicamente, el paciente viene a consultar en la fase prodrómica o en la fase exantemática. En la fase prodrómica sería un niño con un cuadro gripal, pero con manchas de copia. En la fase exantemática, con el exantema típico del sarampión que ya estuvimos describiendo. Bueno, si queremos confirmar el diagnóstico, tenemos que pedir serología o PCR. Cualquiera de los dos son métodos utilizados. Serología IgM, IgG o PCR, que es reacción en cadena de polimerasa de una muestra de sangre o, por ejemplo, una muestra de moco del paciente también se puede utilizar. Bueno, pero en pediatría no siempre es fácil juntar secreciones del paciente, por lo tanto, lo que más se utiliza es estudios de sangre. Bueno, tratamiento es sintomático, pero también se utiliza la vitamina A para favorecer la renovación de nuestro epitelio en la conjuntiva ocular y también el epitelio respiratorio. Es decir, que la vitamina A favorece la recuperación del paciente. Ese es el tratamiento. Bueno, prevención, vacuna SPR, que se aplica a los 1 año y a los 1 año 6 meses en pediatría en Paraguay. Bueno, vamos a ir pasando ya un poquitito más rápido. Ahora tenemos la rubeola. La rubeola es una enfermedad que se contagia de dos formas, vía respiratoria o vía transplacentaria. Es producida por el virus de la rubeola, que forma parte de la familia Togaviridae. Bueno, ¿por qué la rubeola es importante? Porque puede producir el síndrome de rubeola congénito en los niños que se contagiaron durante el embarazo de su mamá, es decir, durante la etapa fetal. Bueno, en aquellos pacientes que se contagian de rubeola fuera de la etapa fetal, es decir, por ejemplo, nosotros como adultos o un niño preescolar o adolescente, vamos a tener una fase prodrómica y una fase exantemática. En la fase prodrómica sería un cuadro respiratorio, al igual que el sarampión. Y luego en la fase exantemática tendremos un exantema maculopapular generalizado, es decir, las mismas lesiones que el sarampión. ¿Cuál es la diferencia? Son dos. La diferencia con el sarampión, número 1, la coloración es una coloración más transparente, por así decir, más clara, de coloración rosa o rosada. No es eritematoso como el sarampión. Y otra diferencia, no es confluente. El sarampión es confluente, rubeola no es confluente. Bueno, ¿Puede tener febre alta también? también puede producir fiebre alta. ¿O febre alta? Lo más frecuente es la febrícula, pero en algunos pacientes puede producir fiebre alta. Pero lo más frecuente es febrícula, porque es una enfermedad muchas veces muy leve o inclusive es asintomática. El exantema, por ejemplo, solo aparece en menos de la mitad de los pacientes. Por lo tanto, puede ser un adolescente con un síndrome respiratorio, por ejemplo, que recuperó totalmente en pocos días que era rubeola y nunca se hizo el diagnóstico, porque muchas veces es asintomático o con pocos síntomas. Bueno, también vamos a tener en el paciente las manchas de Forchheimer, que son como petequias en el paladar blando del paciente, en la mucosa faríngea. Esto no es patognomónico de rubeola. Otros virus también pueden producir estas lesiones. Doutor, isso daí lembra Kawasaki? ¿Qué? Lembra Kawasaki? Puede producir.
También, el Kawasaki puede producir este tipo de lesiones también. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora. Diagnóstico es igual, serología o PCR. Yo así nomás les voy a preguntar si es serología o PCR los más utilizados. Bueno, como prevención, la vacuna contra la rubeola, que sería la vacuna SPR, a los 1 año y a los 1 año 6 meses. Bueno, ahora vamos a hablar de la parotiditis. La parotiditis es producida por el virus de la parotiditis que forma parte de la familia Paramyxoviridae. Al igual que el sarampión, forman parte de la misma familia. ¿Cómo se contagia? Por vía respiratoria. ¿Qué produce en el paciente? Bueno, en el paciente produce una tumefacción dolorosa de la glándula parótida, que es una glándula salival. En el 70% de los casos puede ser bilateral en el paciente. Casi siempre empieza unilateral y luego da un paso unos días ya se vuelve bilateral en el paciente. Bueno, entonces produce una tumefacción dolorosa, no se puede ver el ángulo de la mandíbula, produce un borramiento del ángulo de la mandíbula y eleva el pabellón auricular también. Esto es muy importante que ustedes sepan porque en pediatría es muy frecuente las adenitis cervicales, es decir, inflamación de los ganglios cervicales y simula bastante un cuadro de parotiditis. Pero ¿cuál es la diferencia? La adenitis suele ser unilateral, mientras que la parotiditis suele ser bilateral, y las adenitis no elevan el pabellón auricular, mientras que la parotiditis sí. La parotiditis empuja el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. Entonces vemos un paciente que tiene una oreja muy por encima que el lado opuesto. Y esto es bastante doloroso. ¿Qué también puede producir en el paciente? Dolor cuando se alimenta o consume alimentos muy ácidos, porque la glándula quiere producir saliva y al estar inflamado también se encuentra obstruido, por lo tanto produce saliva que no puede liberar y eso produce dolor cuando el paciente quiere alimentarse. Bueno, ¿cuántos días dura esta tumefacción? En promedio 7 a 10 días y es autolimitado, no se usa ningún tratamiento específico, se trata la fiebre y el dolor del paciente con AINES. Bueno, ¿qué complicaciones puede producir? Puede producir, por ejemplo, meningitis con o sin encefalitis, pero suele ser un cuadro autolimitado con muy buen pronóstico. Otra complicación que también puede producir es afectación de las gónadas, ovario en las mujeres y testículo en los hombres, que en casos graves puede producir esterilidad, pero no es frecuente que ocurra eso. Bueno, ¿cómo prevenimos? También con la vacuna SPR. ¿Cuántos días tiene que estar aislado el paciente para no ser contagioso? 7 días desde la tumefacción de la parótida, es decir, el día que empezó a hincharse o aumentar de tamaño se cuenta como el día 1 y a partir de ahí 7 días. Durante 7 días es contagioso el virus de la parotiditis. Pasan los 7 días, ya no es contagioso. Bueno, y por último tenemos el virus de varicela zoster, que forma parte de la familia de los herpes virus y se contagia de 3 formas. Número 1, por vía respiratoria. Número 2, por las vesículas abiertas que tiene el paciente. Y número 3 sería, por ejemplo, por vía transplacentaria. Bueno, puede producir 3 tipos de infección, por así decir. Sería primero la primera infección, la varicela que estamos estudiando el día de hoy. Puede tener una infección latente el paciente, donde el virus queda en los ganglios sensitivos en forma latente, o por ejemplo puede reactivarse produciendo el herpes zóster. En pediatría vemos más varicela, mientras que en adultos vemos sobre todo el herpes zóster. Hola. Bueno,
¿En quiénes puede ser peligroso la varicela? En adultos y en inmunodeprimidos. Por eso se trata de que el paciente, si es que tiene varicela, que sea durante la edad pediátrica, donde es autolimitado. En adultos es más frecuente las complicaciones como neumonías o, por ejemplo, encefalitis por virus de varicela. Bueno, entonces ya hablamos de la transmisión y ya hablamos de la etiología. Vamos a hablar ahora de la clínica que tiene el paciente. Bueno, el paciente comienza con lesiones en la región cervical, sobre todo detrás de las orejas. Siempre empieza como mácula. Estos son los estadios que van pasando las lesiones en todos los pacientes. Por lo tanto, empieza como máculas, luego se vuelve pápula, luego vesícula y por último pústulas. Pero lo predominante es que el paciente tenga mayor cantidad de vesículas que los otros tipos de lesiones. Por eso se le denomina un exantema vesicular, porque tiene un predominio de vesículas como lesión principal. Es un exantema generalizado y bastante pruriginoso. Causa intenso prurito y en algunos casos dolor en el paciente, lo que impide que el paciente pueda dormir por las noches sobre todo. Bueno, un solo paciente puede tener entre 250 hasta 500 lesiones al mismo tiempo. Y un paciente puede tener todos estos tipos de lesiones al mismo tiempo. Por eso se le denomina una enfermedad con un polimorfismo, es decir, varias formas de lesiones al mismo tiempo. Un paciente puede tener, por ejemplo, zonas con máculas, zonas con pápulas, con vesículas o con pústulas, justamente todo en la misma zona afectada. Es una enfermedad con polimorfismo. Pero lo que predomina siempre son las vesículas, como esto, por ejemplo. Estos son vesículas. Bueno. Y la reactivación, que sería el herpes zóster, vemos más en adultos sobre todo. Bueno. Doutor, Sí. mesmo com a vacina ela é reativa? Puede producir, pero generalmente produce un exantema más autolimitado, o sea que el paciente tiene menos lesiones y tiene menos síntomas también. Por ejemplo, ya se tomó la vacina y sufre un contagio en días posteriores. Lo que pasa en el paciente que en vez de tener, por así decir, 500 lesiones, solo tiene 20 o 30, o sea, son muy pocas. Y se resuelve muy rápido en el paciente y no causa complicaciones. Entonces la vacina es para evitar el contagio o para disminuir los síntomas si es que el paciente se contagia por el virus. Porque no Brasil está tendo surto de adultos com varicela. Y sí, justamente sería un brote que está apareciendo. Pero son, por así decir, personas que no tienen muchas lesiones en comparación a estos pacientes que estamos viendo que sí tienen varios. Bueno, el diagnóstico de varicela es clínico. Solo con examen físico ya hacemos el diagnóstico. Pero para confirmar el diagnóstico podemos utilizar serología, IgM, IgG, hacer un raspado de las lesiones, por ejemplo, de las vesículas y hacer un cultivo celular, pero eso tarda varios días. O lo ideal sería pedir un PCR, que sería tomar una muestra del paciente, de sangre, por ejemplo, o de las vesículas, y eso se lleva a un aparato que busca el ADN del virus varicela en la muestra. Y si tiene el paciente varicela, sí o sí sale positivo. Bueno, esta es la única enfermedad viral que estamos estudiando que tiene un tratamiento específico, que sería el aciclovir, el antiviral específico para el virus de varicela. Es muy utilizado ya que disminuye el tiempo de enfermedad y también disminuye los síntomas que pueda tener el paciente. O sea que en vez de durar 15 días, por ejemplo, dura 7 días. Bueno, el tratamiento es por 5 días consecutivos, en forma oral, cuando es varicela. Así, por ejemplo, suele ser tratamiento vía oral, pero en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una encefalitis, el tratamiento es endovenoso, porque
hay riesgo de daño cerebral en nuestra paciente. Bueno, como prevención tenemos la vacuna contra el virus de varicela, que en Paraguay se aplica a los 1 año 3 meses y a los 5 años de edad se aplica nuevamente como un refuerzo. Bueno, complicaciones de la varicela, la más frecuente, sobreinfección de las heridas que pueda tener nuestro paciente, una sobreinfección bacteriana por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes, que son las bacterias más frecuentes que tenemos en la piel. Otras complicaciones pueden ser, por ejemplo, encefalitis, sobre todo en niños no vacunados. En ese caso, el aciclovir es endovenoso. Y otra complicación, por ejemplo, neumonía, cuando se contagia por vía respiratoria. Bueno, hasta ahí lo que serían enfermedades virales. Puede ser vía oral, endovenosa o en forma de cremas tópicas también. Permanganato de potasio ainda é usado? Y en las nuevas guías no está esclarecido su uso, por eso yo no agregué en la clase de ahora. En la Sociedad Española de Pediatría no sale la utilización de permanganato de potasio, por eso no agregué a la clase. Mas é bom, né? Y no sabría decirte si funciona, porque no encontré información. Pero yo sé que antes se utilizaba bastante. Exato. Eu cheguei atrasada, tem alguma coisa a ver com quanto mais idade, quanto maior a idade, mais forte a... Sí, todas las enfermedades que estuvimos estudiando hoy son más fuertes en pacientes adultos. Producen más complicaciones y más síntomas también. No sé bien por qué, podría ser porque en el paciente pediátrico, como el sistema inmune está en crecimiento, produce más anticuerpos que un paciente adulto. Yo creo que más por ese lado. Y también porque en pediatría el paciente ya tiene sus vacunas mucho más recientes, mientras que el adulto ya no tiene sus vacunas que se aplicó durante la infancia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la clase 9, que sería de inmunizaciones. Bueno, para el examen final va a entrar la clase 10, que ya vimos un repaso, que es enfermedades virales. Va a entrar la clase 9, que sería ahora inmunizaciones. Y para que sea un poquito más extenso, por así decir, agregué también la clase 8, que sería ictericia neonatal con hipoglicemia y sepsis, que es algo que vimos hace un mes aproximadamente. Bueno. 8, 9, 10 y 11. ¿Qué? 8, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Solo esas clases. Gente, já tem isso aí. Solo esos tres. Não, acho que isso Isso não é uma profissão, prefeito. Não, prefeito. não é um professor, é um prefeito. É um deputado. Qué suerte, me alegro. Esse daí a gente já tem. Es que ustedes entre cada examen creo que solo tienen 2 días para estudiar, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, a mí no me sirve que ustedes pasen todo un día estudiando 10 clases porque no van a aprender nada. Mejor que sean menos clases y puedan profundizar más. Bueno, vamos a seguir un ratito de inmunizaciones. Bueno, las inmunizaciones nosotros vamos a hablar hoy solamente como un repaso, las partes más importantes porque es un poco extenso. Vamos a hablar primeramente, recordar qué son las vacunas. Las vacunas son productos biológicos que nosotros introducimos a un paciente y que dentro de su componente puede tener un microorganismo, por ejemplo, un virus o una bacteria, o puede ser una porción de ese microorganismo. Por ejemplo, la vacuna de hepatitis tiene solamente una proteína de superficie del virus de hepatitis, mientras que otras vacunas, como por ejemplo la vacuna SPR, ya contiene los virus en forma atenuada que vamos a estar viendo enseguida. Esto nosotros introducimos al paciente para que sea reconocido por el sistema inmune y así nuestro sistema inmune produce anticuerpos contra estos virus y bacterias. Es decir, que con esto nosotros prevenimos el contagio de varias enfermedades. ¿Puede tener complicaciones? Sí, todas las vacunas tienen sus reacciones adversas, pero casi siempre son reacciones locales en el sitio de la aplicación.
solamente en algunos pacientes puede haber otro tipo de reacciones, como por ejemplo anafilaxia, que ocurre de vez en cuando, o por ejemplo una reactivación del virus o la bacteria y produce la enfermedad en el paciente. Por eso es importante saber cuáles son las vacunas vivas, atenuadas, y cuáles son las del microorganismo muerto o inactivado, que son diferentes. Bueno, entonces nosotros tenemos dos tipos principales de vacunas. Las vacunas con microorganismo vivo atenuado, es decir, que el microorganismo está vivo pero no produce la enfermedad en el paciente al 100%, sino que produce una enfermedad autolimitada y generalmente es asintomática. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque este tipo de vacunas son las que nosotros no podemos aplicar en paciente inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque este virus, que está todavía vivo pero está atenuado, como no hay un sistema inmune que proteja contra la multiplicación de este microorganismo, puede activarse y comenzar a multiplicarse y produce en el paciente la enfermedad al 100%. Entonces, estas serían las vacunas más riesgosas para los pacientes, pero son las más frecuentes inclusive. La mayoría de las vacunas son vivas atenuadas. Bueno, luego tenemos las vacunas muertas o inactivadas. En estas vacunas el microorganismo ya está muerto, es decir, que no puede replicarse ni multiplicarse. O son vacunas que solo tienen una porción del microorganismo. Por lo tanto, por más que el paciente sea inmunodeprimido, no puede multiplicarse y producir la enfermedad al 100%. Serían las vacunas más seguras para todos los pacientes. Lastimosamente, no todas las vacunas son de este tipo. La mayoría son vivas atenuadas. Bueno, luego tenemos otros dos grandes grupos de vacunas, que serían las vacunas conjugadas y las combinadas. Las conjugadas y combinadas pueden tener en su composición tanto microorganismos vivos como también microorganismos muertos. Es decir que estos dos tipos de vacunas forman parte de las vacunas también de este grupo. Bueno, las vacunas conjugadas sería un compuesto que tiene, es decir, que nos protege con varios serotipos de un solo microorganismo. Es decir, cada bacteria tiene varias cepas o varios serotipos. Cuando nosotros aplicamos una vacuna conjugada, sería una vacuna que está compuesta por varios serotipos, pero de un solo microorganismo. El ejemplo más utilizado es la vacuna contra el neumococo. El que nosotros tenemos en Paraguay es la vacuna contra neumococo 13 valente, es decir, que nos protege contra 13 serotipos distintos de Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, nos protege contra varios tipos de Streptococcus pneumoniae, siempre neumonía. Bueno, la vacuna combinada sería una vacuna que nos protege contra ya diferentes microorganismos. Por ejemplo, la vacuna SPR nos protege contra sarampión, parotiditis y rubeola. La vacuna hexavalente ya nos protege contra 6 enfermedades, y la DPT, que sería difteria, tétanos y coqueluche, o tosferina también llamada. Bueno, por lo tanto, vacuna conjugada, varios serotipos de un solo microorganismo. Vacuna combinada, varios microorganismos en una sola vacuna. Nos protege contra varias enfermedades. Bueno, otro tema de examen también muy importante son las contraindicaciones para aplicarse una vacuna. Sería primeramente la anafilaxia a algún componente de la vacuna. Por lo tanto, si un niño tiene, por ejemplo, alergia a la proteína del huevo o al componente específico de esa vacuna, ya no se aplica porque podemos producir la muerte del paciente. Entonces solamente se retrasa la aplicación o ya no se aplica al paciente. Y luego tenemos las otras contraindicaciones, que sobre todo está asociada al estado inmunológico del paciente en ese momento. Bueno,
¿Paciente con fiebre puede aplicarse la vacuna? Sí. Solamente las enfermedades graves que ponen en peligro la vida del paciente, en ese momento está contraindicado el uso de vacunas. Pero si el paciente tiene un cuadro gripal, una gastroenteritis, una infección de garganta, una infección de piel, por ejemplo, nada que ponga en peligro la vida del paciente, puede aplicarse las vacunas sin ningún problema. Bueno, y luego ya tenemos, según el estado inmunológico del paciente, pacientes que no pueden recibir vacunas de microorganismos vivos atenuados, específicamente ese tipo de vacunas. Sería paciente con tuberculosis activa no tratada, paciente que utiliza inmunoglobulinas recientemente, paciente que utilizó corticosteroides recientemente también, porque todo eso produce inmunodepresión, paciente que recibió trasplante de médula ósea o de algún órgano injertado, o por ejemplo un paciente con VIH no tratado. Todos esos son pacientes inmunodeprimidos donde no podemos aplicar las vacunas con microorganismos vivos atenuados. Las vacunas muertas o inactivadas sí podemos aplicar en estos pacientes sin ningún problema. Bueno. Y también tienen que estudiar muy bien en las vacunas, sobre todo la edad de aplicación de cada vacuna, sobre todo las más importantes. Una de las más importantes es la vacuna de hepatitis, que se aplica en el momento del nacimiento y luego formando parte de la vacuna hexavalente a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses de edad. Esta es una vacuna muerta o inactivada, está permitido en inmunodeprimidos sin ningún problema y está producida a partir de la proteína de superficie del virus de hepatitis. Bueno, es una vacuna intramuscular también, recordar eso. Luego tenemos la vacuna contra la tuberculosis. La vacuna contra tuberculosis tiene una bacteria viva atenuada que es Mycobacterium bovis. Por lo tanto, esta vacuna está contraindicada en inmunodeprimidos. Esta vacuna se aplica en el primer mes de vida del paciente y se aplica de forma intradérmica, así como se ve en la foto. Se introduce dentro de la piel del paciente, pero sin llegar al tejido celular cutáneo ni al músculo. Sí. Virus. Sí, es un error que nunca me acuerdo de cambiar. Hace un año que está este error acá, nunca cambié. Es una bacteria, Mycobacterium bovis es una bacteria. ¿Cuál es lo típico de la reacción por la aplicación de la vacuna? Que el paciente produzca una úlcera que queda como una cicatriz en nuestro paciente. Eso es algo, la reacción local más frecuente que tiene esta vacuna. En algunos pacientes puede producir reacciones sistémicas, pero eso es transitorio, en general 24 a 48 horas, con falta de apetito, dolor muscular en la zona de la aplicación o, por ejemplo, decaimiento del paciente y fiebre que pasa rápidamente. Bueno. Você não produzir essa pústulazinha, precisa fazer a vacina de novo? Não precisa. Não é necessário. Por que até 2018, criança que não tivesse apresentação de pústula com 6 meses de aplicação da vacina tinha que refazer a vacina, doutor? Y era una creencia que se tenía de esa época, por así decir, pero hoy en día se hizo varios estudios donde se vio que por más que no tenga cicatriz, el paciente está inmunizado. Se vio que ya produce anticuerpos. Por lo tanto, no se repite la aplicación. En el pasado, si no teníamos cicatriz, nos aplicábamos 2 veces inclusive. Pero hoy en día, una sola aplicación ya es suficiente. Bueno, luego tenemos el Nirsevimab, que es un anticuerpo, es decir, no podemos llamar vacuna porque la vacuna tiene antígenos. Este compuesto ya tiene directamente anticuerpos contra el virus que quiere evitar el contagio del paciente, que en este caso sería el virus sincitial respiratorio. Esta vacuna se aplica en forma intramuscular, una sola dosis
en menores de 6 meses de edad, es decir, en aquellos pacientes que nacieron entre enero y julio del año 2025. Esto es una ley que se hizo en Paraguay, pero que puede ser diferente en otros países. Por lo tanto, esta vacuna es algo que recién se está estudiando, por así decir, en Paraguay, pero que es súper bueno para evitar las infecciones por este virus. También puede aplicarse en menores de 2 años que tenga alguna predisposición a una enfermedad grave. Se aplica sobre todo en pacientes con cardiopatías, con prematurez, con desnutrición, por ejemplo, o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Por ejemplo, un niño con fibrosis quística. Bueno, luego tenemos la vacuna contra el rotavirus. Se aplica en 2 edades, que sería a los 2 meses y a los 4 meses. Actualmente es la única vacuna vía oral que tenemos en Paraguay. Anteriormente había la vacuna contra la polio vía oral, pero en Paraguay ya no se está utilizando. En otros países sí se está utilizando. Ya no. Sí. BCG é a única que deixa aquela doença. Sí, la BCG es la única que deja la cicatriz. Sí, la única. Bueno, entonces rotavirus, la única vacuna vía oral. Se aplica a los 2 y 4 meses. Y ahora, luego tenemos una vacuna combinada que nos protege contra varias enfermedades porque tiene una composición de varios microorganismos. Bueno, la vacuna hexavalente que nos protege contra la difteria, tétanos, tos convulsa o también llamado coqueluche, hepatitis B, haemophilus influenza y luego la poliomielitis. La vacuna pentavalente sería los primeros 5, pero en Paraguay usamos como hexavalente porque la polio se agregó en la composición. Bueno, esta vacuna es intramuscular y se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Es muy importante, yo siempre pregunto la edad de aplicación de las vacunas, hay que conocerla. Bueno, luego tenemos la vacuna contra neumococo. La vacuna contra neumococo es una vacuna conjugada, nos protege contra varios serotipos del mismo microorganismo. Así que en Paraguay tenemos la PCV13 que nos protege contra 13 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, nos da mayor cobertura contra este Streptococcus. ¿A qué edad se aplica? A los 2 meses, a los 4 meses y a los 1 año de edad. Es una vacuna intramuscular. Y es una vacuna también muerta o inactivada. Por lo tanto, podemos aplicar en inmunodeprimidos sin ningún problema. Bueno, luego tenemos la vacuna SPR, que es la que nos protege contra sarampión, parotiditis y rubeola. También es una vacuna combinada, porque nos protege contra varios microorganismos. ¿A qué edad se aplica? A los 1 año y a los 18 meses, es decir, 1 año, 6 meses. Es la primera vacuna subcutánea que estamos estudiando el día de hoy. Es una vacuna subcutánea. Bueno, ¿qué es lo importante de estudiar esta vacuna? Es frecuente que produzca fiebre en los pacientes y en inmunodeprimidos encefalitis. Es una complicación típica de esta vacuna, sobre todo en inmunodeprimidos, porque está compuesto por virus vivos atenuados. Bueno, sí. Uma duda. Sí, Por ejemplo, el paciente me viene y no tiene la primera dosis de SPR. sí, Y viene con 2 años, por ejemplo. sí. Y ahí, ¿comienza la aplicación? Y depende del programa de vacunación de cada país. Generalmente se le vacuna igual al paciente y se le repite la dosis a los 1 o 2 meses para que tenga la cobertura. Pero, por ejemplo, si ya pasó una edad muy avanzada, por ejemplo, ya más de 10 años, muchas veces ya no se permite la aplicación. Depende mucho del protocolo de vacunación de cada país. Entonces, eso es algo más del programa de vacunación de cada país. E outra coisa, o senhor deu a que alguns efeitos colaterais esperados.
Sí, Yo trato ese síntoma. sí se puede tratar. De forma sintomática con AINE sobre todo, para tratar el dolor local, la tumefacción y la fiebre que pueda producir. Bueno. Y luego tenemos la vacuna DPT o TDPA. La vacuna DPT forma parte de la hexavalente también, porque está compuesta por el microorganismo que nos protege contra la difteria, el coqueluche y el tétanos. Se aplica, como ya había dicho, dentro de la vacuna hexavalente, pero como vacuna única se aplica a los 4 años y a los 10 años de edad. Si yo les pregunto a qué edad se aplica la DPT o la TDPA, me tienen que responder 4 y 10 años, porque ahí forma una sola vacuna. No es que forma parte de la hexavalente antes. Entonces, 4 y 10 años la DPT es intramuscular. Bueno, la vacuna contra fiebre amarilla se aplica a los 15 meses y es subcutánea. Eso es lo más importante. A los 1 año. A los 1 año y es subcutánea. Sí, se aplica a los 1 año y es subcutánea la vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, la vacuna contra varicela ya estudiamos recién cuando estudiamos varicela. Es una vacuna también subcutánea. Hasta ahora tenemos 3 vacunas subcutáneas. Tenemos fiebre amarilla, varicela y la SPR. Se aplica a los 15 meses con la vacuna de hepatitis A y se hace un refuerzo a los 5 años de edad del paciente. Bueno, la vacuna contra hepatitis A se aplica a los 15 meses con la vacuna de varicela. Es intramuscular. Bueno. La vacuna contra influenza, lo que tienen que saber es que, dependiendo si el paciente se aplica por primera vez o si ya se aplicó como un refuerzo. Si es la primera vez que se va a aplicar el paciente, siempre son 2 dosis separadas por 1 mes. Si es una reaplicación de la vacuna, por ejemplo, nosotros adultos, es una vez al año. O sea, la vacuna te protege durante 1 año. Por lo tanto, en pediatría, primera vez son 2 dosis. Ya se aplicó en el pasado, es una vez anual. Bueno. O intervalo es 30 días, ¿no? 30 días, sí. Y luego tenemos la vacuna contra el virus papiloma humano, que se aplica en adolescentes, mujeres entre 9 a 14 años y en la edad en sexo masculino, en aquellos niños que nacieron a partir del año 2014. Se priorizan las mujeres porque son las que producen el cáncer de cuello uterino que puede producir la muerte de nuestro paciente. Mientras que en los varones es mucho más prevenible porque las lesiones se detectan con mucha más facilidad. Entonces se prioriza a las mujeres. En Brasil es ambos sexos por igual en la adolescencia. En Paraguay, lastimosamente, se priorizan las mujeres y a los varones solo aquellos que nacieron a partir del año 2014. Es una sola dosis intramuscular. Bueno, la vacuna contra el COVID, como no es una vacuna obligatoria, no es necesario que estudien para el examen, ¿está bien? Porque es una vacuna, por así decir, que los padres pueden aplicar o no dependiendo de su decisión. Porque es una vacuna que todavía está en estudio. Las otras vacunas sí son por derecho aplicadas a todos los pacientes. Bueno, ya está. ¿Alguna pregunta hasta acá de las vacunas? ¿Qué tienen que estudiar de las vacunas? Tienen que estudiar, primeramente, qué es una vacuna, hay que saber bien su definición, estudiar las contraindicaciones, que siempre es importante conocer, porque suele salir en exámenes de pediatría y también de infectología. También tienen que saber la edad de aplicación de las vacunas, a qué edad se aplican las más frecuentes, y por último, las combinadas, saber su composición. La hexavalente, qué enfermedades protege, la DPT, qué bacterias tienen su composición, la SPR también, y así sucesivamente. Por último, ¿qué, doctor? La SPR, saber la composición de las vacunas combinadas. ¿Sabe si es melhorado? No es necesario
La forma de aplicación no es necesaria. Yo lo que quiero que sepan es la edad. A qué edad se aplica lo más importante. Porque eso es lo que nos preguntan en el consultorio los padres. Viene, por ejemplo, un papá y tiene su hijo de 1 año y medio, por ejemplo. Y nos pregunta qué vacuna tiene que aplicarse en esa edad. Y nosotros los pediatras sí o sí tenemos que saber para no quedar mal frente a nuestro paciente. Es algo que nosotros siempre sabemos. Y la forma de administración no suelen preguntarnos los pacientes. Lo que sí suelen preguntar son las reacciones esperadas. Y nosotros como médicos siempre decimos, produce reacciones locales, es decir, dolor, tumefacción, eritema o inclusive una reacción sistémica. Lo más frecuente es falta de apetito y fiebre. Eso es algo que puede ocurrir por la aplicación de la vacuna y es esperado. Es una reacción de nuestro organismo a esa aplicación. Bueno, de la clase 8 yo ya había pasado una guía, creo que al delegado, sobre los temas más importantes, pero ahora vamos a repetir un poquitito. A ver. Acá, el slide 8, número 8. Va a ser preguntas parecidas. No la misma. La forma de estudiar, sí, la forma de estudiar es la misma. Bueno, ¿se acuerdan? Nosotros estudiamos muy bien definición de riesgo de infección ovular o también llamado riesgo de sepsis neonatal temprana. Saben muy bien su definición, que es un bebé que no está con síntomas, pero tiene factores de riesgo para una sepsis en el futuro. ¿Por qué? Por antecedentes maternos o por antecedentes del propio recién nacido. ¿Cuáles son los antecedentes? Son estos en color amarillo que están asociados a la madre. Ruptura prolongada de membranas, ruptura prematura de membranas, corioamionitis, fiebre, periparto, colonización por estreptococo en canal del parto, por ejemplo, infección urinaria, parto fuera del hospital sin controles. Justamente me pasó esto ahora. El lunes yo estaba en mi trabajo del ministerio, que lastimosamente es un poco lejano de acá, a 150 kilómetros, pero como me permiten trabajar continuado durante 2 días, me quedé con ese trabajo, por así decirlo. Bueno, eran las 11 de la noche, llegó una mujer embarazada en trabajo de parto, tenía 35 años de edad, tercer bebé, pero si ustedes miraban el rostro de esta mujer, iban a pensar que tenía 50 aproximadamente, porque se notaba, por así decir, que una persona humilde, muy cansada, por así decir. Bueno, llega para su parto, no tiene ningún control prenatal, por lo tanto no tiene ecografías, no tiene análisis de orina, no tiene análisis de sangre, no sabemos el sexo del bebé y según su fecha de última menstruación era de 33 semanas. ¿Se acuerdan? 40 semanas es lo ideal, 33 semanas es un bebé muy prematuro. Bueno, nos preparamos todo para recibir al recién nacido y teníamos que evaluar qué factores de riesgo teníamos en ese caso. Bueno, la madre llegó en trabajo de parto y rompió sus membranas ya 30 minutos antes de llegar al hospital. Por lo tanto, esto ya pudimos ir descartando. Descartamos ruptura prolongada, ruptura prematura, corioamionitis. Por examen físico la madre no tenía fiebre, por así decir, y negó enfermedad durante el embarazo. Pero ¿qué podemos esperar de una persona que nunca consultó? No podemos creer al 100%. Bueno, entonces negó esto, negó la fiebre, infección urinaria, por lo menos de forma sintomática, niega a la paciente, pero no podemos saber eso porque las infecciones son muy frecuentes en las embarazadas. Bueno, la colonización no podemos saber tampoco. Parto ya iba a ser dentro del hospital. Control prenatal nulo. O sea que hasta ahora tenemos un solo factor de riesgo. Lo demás, solamente estudiando a la madre, haciendo estudios. Bueno, nace el bebé, por suerte, de término, 38 semanas.
3 kilos 500 y sexo femenino. Gracias a eso yo estuve más tranquilo. Lo malo fue que la madre llegó ese lunes de noche. ¿Se acuerdan del frío que hizo el lunes de noche? No trajo ropa para su bebé, no trajo pañales para su bebé, y ella vino, por así decir, con muy poca ropa también, y el papá también. Pero no eran personas pobres, o sea, se notaba que eran personas desinteresadas, que no les preocupó el embarazo, y un bebé más no le importa prácticamente. Porque por más que sea una persona pobre o nativa, por ejemplo, ellos igual tienen un poco de preparación y traen ropa porque saben que hace frío. Bueno, esa niña nació fría, totalmente azul, por el frío del ambiente. También tratamos de usar calefacción, pero lo ideal sería vestir al bebé lo más pronto posible. Y tuvimos que usar todo tipo de compresas, ropa donada que conseguimos para el bebé. Y por suerte tuvo una, por así decir, una evolución buena, no tuvo ninguna complicación. Pero ese bebé al día siguiente tuvo que hacerse laboratorio porque todavía hay un riesgo de infección prenatal. Por suerte todo salió bien, pero causa mucho estrés como médico que llegue ese tipo de paciente en la guardia, sobre todo, donde si en una zona alejada no tenemos disponibles muchos estudios. Bueno, en este caso no se cumplió lo de prematurez, peso tenía 3.500 gramos, tampoco se cumplió. Apgar, el bebé nació con un Apgar 7-9. 7 probablemente por el frío, porque el bebé cuando está con frío tarda más en adaptarse, en llorar y en respirar de forma adecuada. El frío causa eso en el bebé. Y el sexo era femenino, por lo tanto tuve suerte de que no necesité hacer ningún antibiótico todavía al paciente. Solo se cumplió un criterio que era control nulo. Y el resto, con estudios que hicimos a la madre al día siguiente, pudimos descartar. Bueno, vamos a pasar ya a sepsis. En sepsis quiero que me estudien factores de riesgo, porque es igual que riesgo de infección ovular. Si estudian esto ya saben para las dos patologías. Quiero que me estudien bien la diferencia entre precoz y tardío. Vayan anotando porque te va a pasar más rápido. Diferencia entre precoz y tardío. Síntomas que tiene el paciente, es decir, manifestaciones clínicas. También el tema de examen es muy importante. Sobre todo esto, que es lo más frecuente que vemos en nuestro paciente. Bebé hipotónico, con cambio de temperatura, no se alimenta, irritable, llora constantemente, no se logra calmar el bebé y tiene taquicardia de forma inexplicable. Bueno, en recién nacidos sería taquicardia por encima de 160 latidos por minuto. Bueno, estos métodos de estudios pueden mirar a grandes rasgos, pero no les voy a pedir números en específico, pero sería bueno que vayan leyendo a grandes rasgos. Bueno, tratamiento de sepsis precoz, saber el antibiótico, pero sin saber las dosis. La dosis no es necesaria. Bueno, en sepsis tardía, saber los 3 tipos diferentes que podemos tener, sin foco evidente, foco cutáneo sin meningitis y foco cutáneo con meningitis. Bueno, de hipoglicemia, estudiar bien cuando hacemos el diagnóstico. El valor sí es muy importante conocer. Por debajo de 45 hablamos de hipoglicemia. Los síntomas que tiene un bebé con hipoglicemia, el diagnóstico que es laboratorial y luego el tratamiento. Puede ser una hipoglicemia asintomática. En ese caso, si no tiene síntomas, se inicia primero la lactancia. Si no mejora con lactancia, hidratación parenteral con dextrosa al 10%. Si el paciente ya tiene síntomas, nunca podemos alimentar al paciente por riesgo de broncoaspiración. Entonces el paciente tiene que estar en ayunas y ya se inicia directamente la hidratación parenteral con dextrosa al 10%. Y aparte de eso, se hace la glucosa en polvo. Bueno, de ictericia
Lo que yo pregunté en el examen es muy importante que vuelvan a estudiar cuáles son los criterios de ictericia fisiológica y cuáles son los de ictericia patológica. Eso es lo más importante. Bueno. Y esto van a ir leyendo hacia grandes rasgos, nada de memorizar muy profundo. Bueno, ya está. Hasta ahí entonces los temas de examen. Solo son 3 clases, por lo tanto espero que rindan muy bien. Bueno, ya están libres